Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, encargado de la pastoral bíblica de los Estados Unidos y Canadá. Qué alegría de verdad compartir con ustedes esta palabra que domingo a domingo nos congrega de diferentes puntos de nuestro continente, personas que se sienten también motivadas, atraídas por esta palabra de Dios. Y yo creo que esto es lo bonito, que ahora que no estamos limitados geográficamente a una ubicación, podemos llegar a más personas y esperando que el mensaje de Jesús también llegue a más gente y se comprometan también a seguirle, a ser servidores de la palabra. Estamos ya en el domingo 14 de febrero del 2021, ya estamos casi a la mitad del mes, del segundo mes. El tiempo se nos va y yo creo que cada día debería de ser una oportunidad de estar bendiciendo a Dios, de darle gracias por el don de la vida, por la salud, por el trabajo, por la comida, por todo lo que Dios nos regala. Así que, hermanos y hermanas, voy a invitarles a que en un momento de silencio abran su corazón a Dios, le pidan a Dios que venga, que nos quite tantas lepras que vamos a estar hablando hoy en el Evangelio, que quite nuestros odios, nuestro resentimiento, que nos haga personas veraces, personas fieles a su servicio, a su palabra. Señor Jesús, cuida de nosotros, te imploramos tu bendición, te pedimos que muestres tu misericordia, no permitas, Dios de la vida, que nos separemos de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, estamos ya en el domingo 14 de febrero. La pandemia sigue, las vacunas, por lo menos acá en México, parece que van a tardar mucho en llegar. Y qué bueno que las personas que pudieron y tuvieron la oportunidad de vacunarse lo hayan hecho. Esperemos que un día pronto toda la humanidad esté vacunada y esté vacunada también contra el odio, contra el racismo, contra otros tipos de COVID que no nos permiten entender la misericordia de Dios. El Evangelio, continuamos con Marcos del capítulo 1, verso 40 al 45. Esa es, estaba viendo una lectura anterior. Marcos 1, 40 al 45, para que las personas que están en sus casas nos puedan ir siguiendo. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano le tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescripto por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, estamos dando un curso que se llama precisamente el Evangelio de Marcos y en ese curso tenemos allí un tema que son sobre los milagros. Y la gente a veces cree que los milagros suceden por arte de magia. Lo que nosotros llamamos milagros parece ser que la gente los entiende así como que Jesús un día salió de la casa y comenzó a curar, a sanar a todo mundo.
Y a veces no nos detenemos en los detalles de la narración, no nos detenemos en lo que implica o en lo que debe de hacer la persona que en este caso se presenta a Jesús para arrancarle el milagro a Jesús. Los milagros tienen una dinámica, los milagros no caen del cielo. En la propuesta de Jesús, a veces la gente tiene que arrancarle el milagro. Ahora, deberíamos de entender esta idea, porque a veces nosotros estamos pensando que Jesús nos va a venir y nos va a salvar y nos va a sanar. No, tenemos que involucrarnos dentro de la experiencia del milagro, adentrarnos dentro del personaje para ver cómo este personaje hace hasta lo imposible, en este caso, para que se le quite la lepra. Así que estamos ante un hecho bastante inusual por la manera en que Jesús realiza este milagro con esta persona leprosa. Y lo primero que tenemos que entender entonces es que Jesús, hemos estado diciendo, viene como promotor de un sistema de salud, de muchas personas que ha curado, endemoniados, personas que tenían la mano seca o la mano atrofiada. Después vimos cómo el domingo pasado la suegra de Simón Pedro estaba con fiebre. Vimos cómo se le amotinó la gente en torno a la casa donde Jesús estaba y había muchas personas lisiadas. Lo que nos está tratando de decir el Evangelio es: Jesús se encuentra con una multitud de personas enfermas. Y nosotros estábamos explorando la manera en cómo operaba la salud en aquella época y nos estábamos diciendo que era muy probablemente la sociedad misma que había enfermado a la gente, la religión que había enfermado a la gente, las leyes machistas que habían enfermado a la gente. Y en este caso también esta persona leprosa, podemos experimentar, ver cómo la ley, cómo el templo no es para gente como ella. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que la lepra que nosotros conocemos o que en los términos médicos se conoce creo que como Hansen, creo que así se llama la lepra, el término en el nombre de la persona que lo descubrió, lleva el nombre de la persona, que le descubrió. Y parece ser que esta lepra no, así como se conoce hoy en la medicina moderna, es muy reciente, esta lepra donde a veces uno ve que se cae la piel. Los leprosarios que se tenían a veces las tenían en algunas islas, por ejemplo, en Hawái, por ejemplo, habría creo que leprosarios bastante grandes donde ponían a toda la gente porque es altamente contagiosa. La lepra a la que se refieren los evangelios no es esta lepra moderna, que creo que ya se erradicó, no estoy seguro. Espero que algún médico que me esté escuchando, que sea más experto que yo, que tenga todos los argumentos, nos pueda aclarar. Creo que la lepra, no sé si ya se controló o ya logró de alguna manera aislarla probablemente de la comunidad. Entonces, esta enfermedad de la lepra, de que se habla en los evangelios y en la Biblia, parece ser que no tienen nada que ver en el sentido biológico, en el sentido de la medicina, con la lepra moderna. ¿A quién se le consideraba una persona leprosa en el mundo bíblico? Cualquier imperfección que un cuerpo tuviera de la piel sería considerado como una persona impura, una persona, vamos a seguir llamando el término leproso, aunque sabemos que probablemente no sea el término correcto, ¿no? Entonces, cualquier giote, cualquier mancha, cualquier mezquino, cualquier decoloración que sufra la piel, la gente los separaba para decir: tú tienes algo físico que no es normal, no es natural, luego entonces te ponemos en un lugar aparte. Cuando se te quite esa anomalía o cuando se te quite esa enfermedad de tu piel, pues entonces podemos nosotros ponerte otra vez, insertarte a la comunidad. El sacerdote
según la ley de Moisés, especialmente la ley de Levíticos, del Deuteronomio, tendrá que examinar y declarar si una persona es leprosa. Sí, y bueno, por ahí van a ver todas las leyes, todo el procedimiento que tiene que hacer el sacerdote para determinar y diagnosticar si la persona es leprosa. Y también el sacerdote tiene el poder de volver a declarar a una persona no leprosa, cuando ya ha pasado el tiempo de la enfermedad, diríamos ahora, o cuando la persona ya está sanada, la persona se integra a la comunidad, pero el sacerdote primero tiene que declararlo puro. Así que podemos ver entonces que cualquier situación de la persona que tuviera en la piel cualquier mancha, mezquino, no recuerdo cómo ahorita se me va el término médico de una enfermedad que hace que la piel se ponga como escamosa y que se salen como escamas, literalmente toda seca, reseca, muy seca. Entonces todas esas condiciones serían serían suficiente para poner a la persona en un estado separado, impura. Y claro, todas estas personas que son impuras, pues también están estigmatizadas, es decir, estas personas, aparte de su problema que tienen en la piel, van a ser personas van a ser tratadas como si estuvieran muertas en vida. Así dice Flavio Josefo, el historiador del siglo I, contemporáneo de Jesús, más o menos, dice, lo peor que le puede pasar a una israelita es haber nacido ciego o estar cojo o estar leproso, con algún problema en la piel, porque esto es como si fuera una enfermedad de por vida, es estar muerto en vida. Entonces, aparte de tener estos problemas, la gente les consideraba pecadores. Algo habrán hecho para merecer semejante castigo. Gracias a Dios que nosotros ya no pensamos así. Nosotros no pensamos de que Dios castiga, ¿verdad? Seguramente que nosotros ya no pensamos de que Dios manda pruebas, de que Dios te manda el COVID, de que Dios te manda el cáncer. Gracias a Dios esos pensamientos erróneos de Dios se han ya aniquilado. Así que por algo hay que darle gracias a Dios, porque ahora todo el mundo entiende de que Dios es bondad, de que Dios es perdón, de que Dios es misericordia, de que Dios sana, de que Dios cuida, de que Dios integra. Bueno, esto por lo menos permítanme ser un poquito irónicos, porque lamentablemente parece que hace 2000 años y todavía seguimos con las mismas creencias acerca de la gente, ¿no? Aparte de sentirles separados, de excluirles, todavía la gente se siente que se lo merece, se siente de que Dios los está probando y que de esa manera la gente muestra su amor. Y bueno, esta es una teología bastante nefasta porque no pueden imaginarse a un Dios que quiere el bien para uno. Yo no me imagino a un Dios que quiere el mal para ti. Yo no me imagino al Dios de Jesús que diga, hoy te voy a mandar un cáncer, te voy a mandar la lepra para que aprendas verdaderamente a quererme. ¿Qué Dios sería ese? Eso no sería Dios, o por lo menos no es el Dios de Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, la lepra ponía a la persona en una situación bastante vulnerable porque también la hacía sentirse pecadora. Y fíjense entonces lo que tiene que hacer estas personas que vivían con lepra. Estaban excluidas en algún lugar separado, allí entre las cuevas. Incluso el libro de Levíticos y el Deuteronomio te da las razones por cómo puede andar el leproso. Estará desfigurado, su pelo sin peinar, lógico, sin cortar, las ropas desgarradas, y en algunos casos se les ponía la campana y en algunas personas tenían que ir gritando impuro, 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 leproso, leproso. ¿Para qué? Para que la gente que no estaba leprosa, para que la gente que no estaba impura se separara y entonces tener a esta persona prácticamente muerta en vida. A lo mejor vivían de la compasión de algunas personas que les aventarían la comida y regresarían a esconderse, porque no podían entrar dentro de este contexto, ¿no? Esas eran las condiciones. A veces resultaba peor la enfermedad,
que el remedio que la enfermedad, ¿verdad? La medicina, como dice el dicho. ¿Por qué? Porque la persona prácticamente, cualquier defectito físico, pues ya era considerado igual, en la misma categoría, como si estuviera muerta en vida. Y uno se pregunta, ¿cómo es que esta persona leprosa sale de su entorno, sale de donde está escondida, y parece que no se resigna a estar con lepra? Y uno se pregunta, ¿de dónde le nacería la idea de que la lepra no puede tener la última palabra en su cuerpo? ¿Cómo se daría cuenta que también el Dios de Jesús es un Dios para él, para una persona que toda la vida le han dicho, tú no te lo mereces, tú no te mereces a Dios, Dios te tiene en ese estado, tú tienes que purificar, hacer oración, hacer ayunos para que la lepra desaparezca y entonces Dios sí te va a querer? Entonces estamos hablando de una persona que tiene una confianza absoluta en el Dios de Jesús. Probablemente escucharía de las cosas que Jesús ha realizado con el hombre de la mano atrofiada allá en la sinagoga de Cafarnaún. Probablemente escucharía del poder que hay en la mano de Jesús cuando levantó a la suegra de Simón Pedro y se preguntaría, ¿qué acaso ese Jesús no será también para mí? Y yo creo, hermanos y hermanas, que deberíamos irnos preguntando también si la manera en que nos han enseñado a Jesús nos ha dado vida. Y si nos ha dado vida, qué bueno, seguirle por ese camino. Pero si en vez de darnos vida hay condena, hay muerte, hay separación, hay castigo, se tendrá uno que preguntar, ¿será ese el Dios de Jesús? ¿Será ese el Dios que Jesús está predicando y que cautiva a tanta gente, que motiva a tantas personas para que se acerquen a la puerta, a la casa? ¿De dónde le vendría a esta persona leprosa esta idea de concientizarse de que está con una lepra que es insignificante, pero lo que pesa más es el estigma que le han puesto? Es cierto que a lo mejor esta persona tenía algún defecto físico en la piel, pero el pecado, el de decir tú eres impuro, por lo tanto tú no mereces a Dios, Dios no te puede querer a ti, eso pesa más. Muy parecido con lo que está pasando con el COVID. Es cierto que el COVID es muy contagioso, es una enfermedad fea, pero también ya la gente le está poniendo un estigma a las personas que viven con COVID de tal manera que ya las dejan morir solas, de que ya no se les pueden acercar ni a 3, 4 metros. Ya hay también un estigma. Bueno, y a esto también al principio por allí había un obispo que decía que el COVID fue un castigo de Dios porque por los homosexuales, porque los abortos, y no sé qué otra cosa estaba diciendo. Esto no es un castigo de Dios, hermanos y hermanas. Esta es responsabilidad nuestra de no cuidarnos, de no cuidar la creación de Dios, de descontrolarnos, de hacer malas decisiones. Nosotros somos responsables de todo lo que le pase a este mundo. Dios no tiene nada que ver en este asunto, ¿no? Y bueno, ahora con lo de la vacuna, todo el mundo también está espantado de que si yo no me voy a poner la vacuna, que porque a lo mejor no sé qué. Hermano, hermana, vacúnate en el nombre de Dios. Deja que la ciencia haga su trabajo. Y tú no impongas miedos y temores. El Vaticano está pidiendo que la vacuna se distribuya para toda la humanidad, especialmente para los países pobres. Unos acá quisiéramos vacunarnos acá en México, donde sabrá Dios cuándo nos toque. Y a veces la gente, yo conozco de un caso, donde tuvieron la oportunidad de vacunarse y la señora no se vacunó porque dijo que esto no era de Dios, porque los querían controlar, porque no sé qué. Entonces ya viene otro estigma junto con la misma enfermedad. Entonces lo primero que tenemos que aprender de este leproso, de que Jesús a esta persona en particular no le ofrece el milagro. Este leproso se da cuenta que tiene una lepra, se da cuenta que en la situación en que está no viene de Dios y quiere salir y de hecho sale. Y yo creo que aquí tenemos a una persona con un gran valor, con una gran fe, que tendría que servir como
como un ejemplo para nosotros. Hermano y hermana, ¿te has dado cuenta que a lo mejor tenemos una lepra? ¿Cuál será tu lepra? Nómbrala. No la escondas. No la domestiques, hay que decir, esta es mi lepra, yo tengo una lepra del odio, del rencor que no me permite saludar a mi hermano o a mi hermana. Yo tengo una lepra de la soberbia, de la envidia. Nombra tu lepra, todos vamos cargando una lepra delante de Dios. Te invito a que hoy nombres tu lepra porque Dios te conoce, Dios me conoce, yo sé cuál es mi lepra. Y le tengo que decir a Dios, Dios, esta lepra no viene de ti. Te nombro lepra, ya sea odio, resentimiento, envidia, soberbia, mentira, hipocresía, borrachera, lo que tú mandes y quieras. Tú nombra tu lepra. Y una vez que la nombras, tú no puedes estarme controlando. Esta lepra no me puede definir mi relación que yo tengo con Dios. La tengo que sacar, tengo que ponérsela a los pies de Jesús y que se vaya. Liberarme de esta lepra, pero para esto es necesario que yo salga de mi zona de confort, que me atreva a transgredir porque hay un precio a pagar. Este leproso, si lo tenían en un confinamiento, si lo tenían en un lugar reservado para no contagiar a otra gente, el hecho de que se dé cuenta de que está leproso, pero también se da cuenta de que Dios tiene que ser para él. Y dice, aquí con otros leprosos no hay vida, tengo que salir. Entonces está transgrediendo la ley de la pureza. Y fíjense lo que hace. Se acerca a Jesús. Algo que estaba ni siquiera imaginarlo. Que un leproso se acercara a una persona no leprosa, a un cuerpo puro. Esto causaba terror. La gente podía reaccionar de una manera de violencia o separarse. Extrañamente, Jesús se deja acercar. Jesús se deja que esta persona de alguna manera también lo contamine, porque la lepra que trae esta persona, este hombre, contamina todo lo que toca. Y Jesús, si hubiera sido observante de esas prácticas de pureza, se hubiese separado. Hubiese gritado, aquí hay un leproso, para que lo separaran y para que lo volvieran al confinamiento. Sin embargo, Jesús parece que tiene otra idea de lo que significa ser persona y de ser una persona sana y saludable. Jesús parece que va por otra línea para decir, donde ustedes creen que va a ocurrir la contaminación, lo que va a suceder va a ser vida. Ese acercamiento o ese roce de cuerpos o ese tocamiento de cuerpos, es cierto que se contamina, algo sucede, lo vamos a ir viendo ahorita, pero Jesús parece que se solidariza con esta persona antes de que hable. Antes de que extienda la mano, el cuerpo de Jesús no huye. Y yo creo que aquí le dio la certeza a esta persona de decir, Dios no me rechaza, Dios no me muestra la ley, Dios en un primer momento me acepta desde donde estoy, me acepta con mi historia, con este encuentro que yo tengo. Y en este encuentro, fíjense lo que sucede, se acerca el leproso se pone de rodillas delante de Jesús. Estos son gestos bastante fuertes para decirle, a ver, Señor, aquí estoy. Te reconozco que tú eres el Santo de Israel. Te conozco que tú eres mi Dios. Te reconozco que tú eres grande. Reconozco que tú has venido a mostrar un camino de amistad, de amor, de cercanía, de un Dios que es para enfermos como yo. De un Dios que no rechaza a nadie. Ni mira, aquí me postro y de aquí me planto y de aquí no me vas a mover hasta que no me hagas otra persona nueva. No aniquiles por fin esto que me atormenta, esta lepra que no me deja ser persona. Siempre viéndome como una persona pecadora, excluida, como una persona que no merece la gracia de Dios, como una persona que está prácticamente para la muerte. Yo sé, Señor, que tú tienes vida y me postro.
Hermanos y hermanas, ojalá tomáramos la actitud de este leproso y ante los problemas de la vida, ante los momentos difíciles de nuestra historia, le digamos: Señor, mira, aquí estoy de rodillas ante ti. Solamente ante ti doblo mi rodilla y de aquí yo no me muevo hasta que no me hagas el favor, hasta que no me veas con compasión, hasta que no me mires con misericordia, hasta que no me sienta otra vez yo que soy digna de ti. Mira que tengo muchas lepras, mira que las he cargado de por vida, mira que me las han impuesto, mira que no soy digno, mira que me han dicho que me voy a ir al infierno, mira que... No importa cuál sea tu lepra, preséntate ante Jesús, ante tu Dios, dobla la rodilla, preséntate con un corazón humilde, con un corazón sincero. Y como dice el Salmo, un corazón humillado, tú no lo desprecias, Señor. Este leproso se pone en un plan de adoración, de reconocerle y decirle: tú, si dices que eres el Santo de Dios, el Hijo amado de Dios, tienes que entender también que aquí en este cuerpo hay una persona que merece ser rescatada. Y fíjense, se atreve a hablar, tiene voz, o sea, antes de pronunciar palabras, el leproso con sus gestos nos ha ido mostrando el valor, la fe en el Cristo, en el Mesías, en el Santo de Dios. Y se pone de rodillas y le dice: si tú quieres, puedes sanarme. Así, esta es la actitud, hermanos y hermanas, que debemos de tener en estos momentos difíciles, en estos momentos de COVID, en estos momentos cuando hay tantos pronósticos de maldad, de muerte, de decir: Señor, si tú quieres, tú puedes darme otra oportunidad de ser mejor. Si tú quieres, Señor, puedes quitar mi lepra del odio y poder abrazar a mis niños y a mis niñas y a decirle que les quiero, de poderle hablar a mi hermano, a mi hermana. Si tú quieres, Señor, puedes hacer que dentro de mí nazcan los sentimientos más puros, más sinceros, más desinteresados. Todo es en el poder tuyo y en la fuerza de voluntad que yo te ofrezco. Aquí tienes un corazón leproso, aquí tienes un cuerpo excluido, marginado, pero un cuerpo que confía en tu amor, que confía en ti, que se acerca a ti y que te suplica: si tú quieres, puedes darme la oportunidad otra vez de entrar en tu comunidad, de vivir otra vez esta experiencia de ser persona nueva, ¿no? Y fíjense lo que dice Jesús: sintiendo lástima. Por ahí hay algunas traducciones que van a traer: Jesús se enojó, Jesús se irritó, pero dice que sintió lástima. Parece que es una traducción bastante acertada, ¿no? La lástima, el Dios de la compasión, el Dios de la misericordia, extendió la mano de la misma manera que sacó a la suegra de Simón Pedro, que le extendió la mano otra vez para recuperarle y para decirle: tú eres mi hijo. Y le tocó. Esto era impensable. ¿Cómo es posible que un rabino, y en este caso el Mesías, el Hijo amado de Dios, el que representa a Dios mismo, pueda tocar a un cuerpo leproso? En la mente de esta gente, el Dios de Israel nunca podía haber hecho esto, porque el Dios justamente dio una ley que separaba al leproso del que no era leproso, al puro del que era impuro. En cambio, Jesús parece que dice: estas leyes que discriminan, estas leyes que ponen a la persona en un estado de muerte, no pueden ser legitimadas por Dios o no vienen de Dios. Y lo tocó. Jesús, en otros evangelios, en el evangelio de Lucas, cuando un leproso se le pone de rodillas, Jesús lo sana a distancia, pero no lo toca. Aquí Marcos está haciendo algo impensable. Que Jesús toque a un leproso, prácticamente se está contaminando. Prácticamente se está haciendo una persona también marginal. Y fíjense lo que pasa de esa contaminación. ¿Por qué Jesús lo tocó? Probablemente para solidarizarse con esa persona, de decir: mira, comparto tu historia. Si a ti te han marginado, si a ti te han puesto con lepras, a mí también me van a marginar. A mí también me van a crucificar. A mí me van a poner muchas lepras, muchas blasfemias van a decir que yo dije. Me van a cargar una cruz. Me solidarizo porque mi reino es para gente como tú.
Y yo creo que esto es lo grande de la gracia, hermanos y hermanas, que cuando uno se llega tembloroso ante Dios, que cuando uno llega, que ni siquiera piensa que se merece a Dios, ni siquiera pronunciar su nombre, con tanto miedo, con tanta reverencia, con tanto temor, lo que uno experimenta después es a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, a un Dios que toca y que transforma el corazón de esta persona y que le dice, sí quiero, sana, queda limpio de tu enfermedad. Probablemente las primeras palabras que esta persona escuchó toda su vida, muy probablemente siempre se veía por medio de las otras personas, de ser leproso, de ser excluido, siempre su cuerpo escondido, nunca poder tocar a nadie, nunca poder abrazar a nadie, nunca sentir el amor, el cariño de nadie, solo malas palabras para esta persona con lepra. Y ahora el Dios de Jesús le dice, sí quiero, queda sano de tu enfermedad, queda limpio y olvídate de todas las reglas de la pureza. Y fíjense, cuando Jesús le toca la lepra, se le quitó inmediatamente. Esto es lo que hace Jesús, la gracia de Dios que transforma todo, y quedó limpio. Ahora resulta bastante extraño el otro momentito donde Jesús lo vuelve y dice, pero para que vaya, y le dice, no le digas a nadie. Sabemos que este es el secreto mesiánico que se conoce en Marcos, ¿no? Esto es como personas han llegado a pensar de que esta es una manera de hablar, una manera retórica prácticamente para darle importancia a lo que está diciendo. Es así como cuando tú quieres que todo el mundo se entere, se lo cuentas a la gente más chismosa y le dices, no se lo digas a nadie. Y la gente parece que le pique esa información, va y lo cuenta a todo mundo. Basta con que tú digas a 3, 4 personas, solamente tú lo sabes, hermano, no se lo cuentes a nadie, y basta para que toda la parroquia lo sepa. Y no pasa ni un día, ni 2, y ya la gente, todo el mundo se enteró. Y tú dices, bueno, eso era el objetivo. Bueno, algo parecido sería más o menos aquí, ¿no? ¿Cómo puede la gente guardar semejante secreto cuando tu cuerpo está sano, cuando tienes otra vez libertad? Y luego le da la consigna, pero para que conste, ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que manda Moisés. Aquí tenemos que entender una cosa, que Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Lo que Jesús cuestiona es la ley que no tiene sentido, la ley que no da vida, la ley que de alguna manera, en vez de hacer sentir a la persona hija e hijo de Dios, lo transforman prácticamente en un objeto. Entonces, Jesús parece ser que de pronto se mete otra vez a la ley y dice, se me olvidó que Moisés manda que cuando una persona quede limpia se tiene que presentar al sacerdote. Y fíjense lo que hace la persona. Es increíble, Marcos, cómo entiende esto. Si el sacerdote primeramente fue el que lo excluyó cuando dijo, este cuerpo es leproso, vete para acá, tú no puedes venir a presentarte al Señor. Si el templo no fue para el leproso porque su cuerpo contaminaba, luego viene Jesús que parece que por un lado le da la gracia, lo toca, se contaminan y luego resulta que lo manda otra vez al templo. Y uno dice, bueno, ¿por qué este evangelio está para una comunidad que le está costando trabajo cómo relacionar y cómo entender la ley? Este es un claro ejemplo donde por un lado tenemos a una comunidad que aparentemente se quiere deshacer de la ley, pero por otro lado tenemos a un grupo que todavía está atado a la ley. Entonces, este evangelio se escribe para una comunidad que está tratando de negociar todavía su pertenencia al pueblo de Israel, por un lado, y por otro lado, la nueva manera de entender la ley al estilo de Jesús, ¿no? Entonces sabemos que el leproso, qué bueno que no se sometió a Jesús. Jesús le dijo, ve con el sacerdote que te examine. Y el leproso, fíjense que ya cuando está libre de su lepra, también tiene iniciativa, incluso para no obedecer a Jesús, porque él empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, se fue por todo el lado, predicando, anunciando.
Y qué bueno que no regresó al templo, porque seguramente el templo lo hubiese enfermado otra vez. La religión se le hubiera caído encima y le hubiera dicho, no, tú no tienes poder de estar aquí. Y es bastante interesante que esta persona no regresa al templo, porque el templo probablemente fue el primero que lo enfermó. Los templos se enferman, las religiones se enferman cuando no se muestra la compasión y la misericordia. Cuando se embullan tanto en la liturgia que en la ley, que se olvidan que Dios es más grande que la ley, que se olvidan que la gracia es más grande que el precepto. Y entonces esta persona se va a misionar a decirle a todo el mundo lo que Dios ha hecho por él en su persona. Y dice, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Parece ser que Jesús ahora se convierte en el contaminado, se convierte prácticamente en el leproso. Es como si Jesús hubiese cargado su lepra, la lepra de aquel que quedó libre, de que andaba de un lado para otro. Jesús previamente al encuentro del leproso iba de pueblo en pueblo, entraba en pueblo, entraba en contacto, pero al momento en que se encontró con este leproso, es como si se hubiera cargado él la lepra, él cargó el estigma. Entonces Jesús ahora tiene que pasar un tiempo fuera de contacto con la gente. Dice que ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo. ¿Por qué? No por lo que andaba diciendo el leproso, sino porque quedó contaminado. Jesús se contaminó y por eso ya no puede entrar al pueblo y se quedaba afuera en despoblado. Y ahí dice que allí donde Jesús entraba, la gente iba. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Evangelio de Marcos? Una nueva manera de enseñanza, una nueva manera de entender a Dios. Ahora ya no son por medio de los rituales de la pureza. Es como en un nuevo éxodo, toda la gente va saliendo sale del dominio del templo, del dominio de la sinagoga, del dominio de la casa. Jesús está en un lugar despoblado, al aire libre, pero es allí donde se manifiesta nuevamente la gracia de Dios. Entonces parece ser que el sistema de pureza queda prácticamente aniquilado. Tenemos que esperar en el Evangelio de Marcos hasta el capítulo 7, donde Jesús entra en confrontación prácticamente con las leyes de pureza y prácticamente diga y establezca que la ley de pureza, como se entendía, no tiene sentido, porque en vez de dar vida, pone a la persona en una situación vulnerable. Hermanos y hermanas, Jesús quiere cargar con tu lepra. Jesús quiere que te le arrodilles. Jesús quiere mostrarte la salvación. Jesús quiere que tú seas libre, que quedes limpio. Solamente es necesario también que, como este leproso, entres en tu proceso, reconozcas tu lepra, te acerques a Jesús, te arrodilles ante Él, le supliques, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús te extienda tu mano, sientas el roce de su mano en tu corazón, en tu persona, y que Jesús te diga, sí, quiero, queda libre, y también quieres que haga el proceso de liberación y decir, ahora voy a predicar lo que Jesús ha hecho con mi vida. Lamentablemente nosotros hacemos al revés. Primero andamos predicando lo que Jesús ha hecho, no por tu vida, sino por la vida de otra gente, o lo que hizo Jesús. Y así no se vale el discipulado. El discipulado es, primero reconoce tu enfermedad. Todos tenemos una lepra. No hay una persona que esté sana delante de Dios. O como diría Pablo, todos hemos quedado cortitos por la ley. Pero una vez que nosotros reconocemos, a ver, ¿en qué he quedado cortito? A lo mejor mi lepra es el dinero, mi lepra es la mentira, mi lepra es la hipocresía, la doble vida, la doble moral, mi lepra es condenar, mi lepra es ponerle lepra a otra gente, mi lepra es clasificar, mi lepra es decir quién es digno, quién no es digno, mi lepra es condenar a la comunidad LGBT, mi lepra es maltratar a la creación de Dios, mi lepra es hacer la guerra, mi lepra es no acercarme con compasión a los que están enfermos. Solo Dios sabe qué lepra tú tengas. Una vez que tú nombres tu lepra, comienza el proceso de decir, lepra, tú aquí no mandas, voy a acercarme a Jesús, acércate. Camina con Jesús, experimenta el discipulado que Jesús te invita. Aprende de Jesús. Una vez que aprendas de Jesús, entonces ahora sí, póstrate.
Reconócele que Él es tu Salvador, que Él es tu Dios, que Él te quiere a pesar de tu lepra, que estás en proceso de curación. Una vez que te postres, quédate contemplando su grandeza, quédate contemplando su poder, quédate contemplando también su cercanía, por irónico que parezca. Y puedes, desde esa contemplación, haz que tu garganta se abra para decir: Señor, mírame, aquí estoy. A ti no te tengo que ocultar quién soy. Contigo no tengo que disfrazar mis palabras ni mis sentimientos. Tú me conoces, tú me has hecho, tú me has creado. Ten compasión de mí. Si tú quieres, dame otra oportunidad para seguirte. Dame otra oportunidad para reorientar mi vida, para transformar mi vida en algo bueno. Y una vez que tú le abras su corazón, experimenta, atento, atenta, a ver qué tiene Jesús para decirte. A lo mejor te va a decir: sí, sí quiero. Queda libre, queda sano. A lo mejor te va a tocar. Y una vez que sientas que has sido sanado, entonces sí comienza a predicarles a otros lo que Dios ha hecho por ti, por tu vida. Lo que Dios es para ti. Y entonces ya vas a predicar a Dios no de las palabras, no con conceptos abstractos, no con lo que te enseñaron que dijeras, no con lo que te dijeron repite esto, repite esto, repite esto, sino que lo has experimentado dentro de tu corazón y de tu vida. Hermanos y hermanas, qué hermosas palabras de verdad. Cuando uno entiende todo este dinamismo de la lepra, y cómo Jesús se contamina por ti, carga con tu lepra para que tú no tengas que cargarla, así como cargó el yugo, así como cargó la cruz, así como cargó nuestros pecados, va a decir después Pablo. Deja que todo lo que tú no puedes cargar, Jesús lo cargue. Deja que tus lepras, tus envidias, tus odios, Jesús los aniquile. Así que, hermanos y hermanas, a lo mejor ustedes piensan de que los milagros, como les decía al principio, sucedieron porque Jesús era Dios y todo lo podía, pero no. Ya cuando te vas a meter dentro de la narrativa, tienes que ver cómo el milagro se desarrolla por etapas. Y yo te pregunto, ¿en qué momento de tu discipulado, de tu relación con Dios vas tú? A lo mejor ni siquiera te has dado cuenta que estás con lepra. A lo mejor ni siquiera sabes qué lepra llevas. A lo mejor otros ya nombraron su lepra, otros ya se pusieron en camino a acercarse con Jesús. A lo mejor otros ya están con Jesús. A lo mejor otros ya están postrados ahí con Jesús. Otros a lo mejor ya han sido salvados. Otros a lo mejor ya andan predicando. Así que, hermanos y hermanas, espero que este evangelio nos ayude a entender que mientras no nos demos cuenta de nuestras lepras, de nuestros odios, de nuestras miserias, no puede haber sanación. Les invito a que nos acompañen, a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, pongan Escuela Bíblica Claretiana, que se registren en nuestra página de www.ibicla.org y que tomen los cursos. Son cursos gratis. Hermanos y hermanas, ahorita ya no hay pretexto para no educarse, para no acercarse a Jesús con una fe madura, con un espíritu crítico. Así que, hermanos y hermanas, me despido de ustedes. Espero que también se acerquen a Jesús, que les supliquen que les quite sus lepras y que experimenten las palabras de Jesús, el poder de Jesús que les diga: sí quiero, queda libre, ama libremente, ve por todo el mundo a anunciar que yo estoy vivo. Nos vemos la próxima semana, que el Señor los bendiga y no se olviden que esta reflexión llegó a ustedes por el gentil patrocinio de Radio Claret América y de las Escuelas Bíblicas Claretiana, de la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.